Te pedimos, Padre, que tu preciosa mano esté sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que tu mano poderosa nos abrace, que tu mano preciosa nos bendiga. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor. Abrázanos, Padre, con tu preciosa unción. Y llena este lugar de esa nube de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el poderoso nombre, precioso nombre de Cristo Jesús. Poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Llena de ti este lugar ahora, Señor. Tu gloriosa presencia, Señor. Tu preciosa presencia, Padre. Tu maravillosa presencia, Señor. Tu maravillosa presencia, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Tu precioso nombre, Padre. Tu precioso nombre en este lugar. Vamos a ver, a meditar una parte de la palabra que viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 4. El capítulo 4, vamos a leer el versículo 20 en adelante. ¿Quién quiere leer? Dice: Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dice: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Alguien quiere leer el mismo pedazo del 20 al 29? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así lo dejó luego ir, y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ok. Esta parte de la palabra es muy interesante porque está hablando cuando el pueblo de Israel duró, ¿cuántos años? 430 años, ¿no? Esclavo en Egipto. Eso quiere decir las generaciones eran de 40, 50 años, o sea, que el hijo promedio tenía su hijo promedio y el hijo promedio tenía su hijo promedio, 40, 50 años. Entonces quiere decir que eran más o menos con 8 generaciones, 8 o 9 generaciones, 10 generaciones. Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel que iba a ser sacado de la esclavitud de Egipto no había conocido otra cultura, no había conocido otra manera de actuar, no tenía otras costumbres que las que habían aprendido en Egipto. Ellos habían aprendido a vivir como esclavos, obedeciendo a los egipcios. Pero ahora dice la palabra que Dios los está sacando. Los está sacando para que sean su pueblo. Dice en el versículo el 22 dice: Así dirás al faraón, así ha dicho Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito. En esa parte, una de las características del primogénito era que tenía una doble porción de la herencia del padre. La otra característica que tenía un primogénito es que el primogénito recibía la autoridad para administrar la casa del padre cuando llegaba a determinada edad. Por ejemplo, en el caso de Jacob y de Saúl, ellos eran dos hijos de Isaac, y entonces Isaac, cuando estaba entregando su bendición, Esaú había vendido su primogenitura a Jacob. Entonces la bendición cayó sobre Jacob, y la bendición le decía a Jacob, le decía: los hijos de tu madre te servirán. Entonces el primogénito tenía muchas ventajas, muchas bendiciones. La porción especial era para él. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo de Egipto, le está diciendo al faraón: deja salir a mi hijo. ¿A quién? A mi pueblo. Él es mi primogénito. Él es el que va a heredar la mejor porción. Él es el que va a tener la autoridad aquí en la tierra. O sea, hay muchas cosas que Dios le está diciendo sobre la diferencia que está haciendo entre Egipto e Israel. Esto era una frase muy importante porque el pueblo de Egipto había servido a Israel.
perdón, Israel había servido a Egipto. Israel había sido esclavo de Egipto. Ahora le está diciendo, ahora va a ser al revés. Él va a tener la autoridad, porque Él es mi primogénito. Dios está cambiando las cosas. Pero dice la palabra, dice la palabra que Faraón, perdón, que cuando Dios acabó de decir esas palabras y le dijo, y dile que si no lo hace, si no deja salir a Israel para que me sirva, dile que le voy a matar a su primogénito, voy a cortar su descendencia. Entonces, acabando de decir estas cosas, dice que iba en el camino hacia donde su regreso a Egipto para hacer este trabajo. Iba Moisés, iba Séfora y sus hijos. Y dice que Dios le salió al encuentro en el verso 24. Y dice que Dios lo iba a matar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios fuera a matar a un hombre que le acababa de entregar un propósito tan importante? No sé si ¿Cómo está raro, ¿verdad? Primero lo prepara 40 años, lo instruye, lo saca fuera de Egipto 40 años. Y ya que había preparado a Moisés para ese trabajo, lo regresa. Ya Moisés regresa casado y con hijos. Dice, Moisés, es tu tiempo. Lo que tú pensaste hacer hace 40 años es el tiempo de hacer. Liberar al pueblo de Israel. Y le dice, bueno, pues todas las indicaciones para Faraón, y está a punto de salir, está a punto de realizar el trabajo, va rumbo a Egipto, y en el camino Dios le sale al encuentro y le dice, te voy a matar. Dice que la razón, el verso 25, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés diciendo, de veras que tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces le dejó. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Verso 26, ¿qué dice? Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. A ver, otra vez, ¿no? Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, aquí hay una enseñanza muy tremenda sobre la importancia que tiene para Dios el trato, la enseñanza, la instrucción que nosotros hagamos a nosotros. La circuncisión era la señal del pacto en aquellos años. Cuando una persona quería ser considerado parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado. En aquel tiempo solamente eran los hombres. En el Nuevo Testamento cambia porque Dios no está buscando la circuncisión física, sino
está buscando la circuncisión del corazón. Y ahora la circuncisión es para hombres y mujeres. Dice en el nuevo pacto, dice ya no hay hombre y mujer. Entonces, esto representa algo interesante, porque dice la Biblia en Gálatas 5, si lo quieren leer, cuando habla de los frutos de la carne. Y el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que Ajá. son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Okay. Empezamos con la primera que dice. adulterio. Dice estas, ¿cómo dice? Y estas son las obras de la carne, que son adulterio, Adulterio, ¿qué más? fornicación, Fornicación, ¿qué más? inmundicia, Inmundicia, lascivia. lascivia, ok. Dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, verso 4, si lo quieren leer. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ajá. Ahí está hablando de las relaciones íntimas entre un esposo y una esposa. No sé si se ve. Ahí está hablando de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa. Y dice que esas relaciones sexuales, dice, son honrosas. Porque dice, honroso es el matrimonio y el hecho conyugal Sin mancilla. sin mancilla, sin mancha. Ok. Entonces, dice, pero a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, y empieza diciendo luego adulterio. ¿De qué está hablando? Relaciones sexuales. Pero luego vamos a la palabra más adelante de Hebreos y dice que Dios tiene honra para las relaciones sexuales. Entonces, vemos dos cosas que nos está presentando la palabra. Una, adulterio, relaciones sexuales. Otra, honra, relaciones sexuales en el matrimonio. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que Dios ha diseñado, como en este caso, las relaciones sexuales, para que ocurran dentro del matrimonio. Y entonces Dios ha preparado eso para hacer una bendición. Pero luego dice la palabra, dice, pero ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es cortar el prepucio. Y médicamente el prepucio es un estorbo, porque el prepucio es la parte del miembro masculino del hombre que por su posición hace que se guarde la suciedad ahí. O sea, por higiene, los doctores han diseñado que eso se quita. Y al niño recién nacido tiene un periodo de 15, 20 días en los que tiene recién nacido una cicatrización inmediata y no causa dolor. Entonces es el tiempo para hacer la circuncisión. Ahora, entonces el prepucio es un pedazo de carne y ese pedazo de carne se corta, y cuando se corta ya
quedó circuncidado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios diseñó al órgano del hombre, sí, pero hay un pedazo extra. Y ese pedazo extra hay que cortarlo. Entonces, está hablando de la carne, que la carne tiene límites. Y todo lo que está fuera de límite debe cortar. Todo lo que va a causar que ahí se acumule la suciedad debe cortar. Entonces, las relaciones sexuales en el matrimonio están hablando del orden de Dios. Pero hay un prepucio, hay un excedente. ¿Ese excedente qué representa? Las relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Entonces, ¿hay problemas con las relaciones sexuales? No, son diseñadas y ordenadas por Dios. Pero sí hay un problema con lo que es un excedente, con lo que culturalmente se desarrolla en el corazón de la gente. Y esa es la parte que se tiene que cortar. Todo lo que es excedente. Y si ustedes se fijan aquí, lo que está diciendo entonces, todo hombre en el Antiguo Testamento nacía por parte de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres que había en el lugar. El hombre crecía asimilando todo lo que veía. Un matrimonio, por ejemplo, para tener relaciones íntimas, pues él tiene que tener deseo sexual, la mujer también. Pero hay veces que eso se desborda, y cuando esos deseos sexuales son para otras mujeres, pues esa parte de deseos que ya salió fuera del orden de Dios, dice la palabra, tiene que cortarse. Y eso es la circuncisión. Está hablando de idolatría. La idolatría, dice, hay una adoración a Dios, pero hay costumbres de adorar a otros dioses. Pues eso ya es excedente, hay que cortarlo. Esa es la circuncisión. Por ejemplo, está hablando de borracheras. La palabra dice que, por ejemplo, a los ancianos, a los pastores de una iglesia, dice que no deben ser dados al mucho vino. Pero no está hablando de una ausencia total del vino, sino está hablando de no borrachera. Entonces, la palabra está hablando, dice, pues, podían tomar los diáconos, los ancianos, aún los líderes de la iglesia, podían tomar un poco de vino, todos los cristianos, un poco de vino, pero dice, no debes buscar el vino para emborracharte, sino debes tomarlo como una bebida para comer, como lo hacía en aquel tiempo. Claro que en aquel tiempo el vino no era como el de ahora. Ahora es pura química. Entonces tenemos que quitar la química y dejar la uva. Entonces, en todo nosotros podemos ver que hay un exceso. Y eso es lo que se tiene que cortar. Y esa es la señal para venir a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, el Señor está diciendo, esto es Egipto, pero mi pueblo se mueve dentro de este orden. Todo lo que es excedente, sin circuncidar, eso pertenece a Egipto. Pero mi gente es diferente. Mi gente no está en excesos. Mi gente no está en un libertinaje. Fíjense lo que dice en Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿alguien más quiere leerlo? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Sí, que convierten en libertinaje, ¿verdad? Sí. Que convierten en libertinaje. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Es libertad? La gracia es libertad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en el Antiguo Testamento había una ley. Esa ley, dice la palabra, que era la manera como mantenerse dentro del orden de Dios. Y esa ley estaba descrita por determinados mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento ya no estamos siendo dirigidos por una ley, sino estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces, dice la palabra, no podemos tener dos gobiernos. O estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, o estamos siendo dirigidos por la ley del Antiguo Testamento. Y entonces la palabra dice que la ley del Antiguo Testamento quedó cubierta con la sangre de Cristo, y ya la ley del Antiguo Testamento no es la que determina si yo soy salvo o no soy salvo, si me voy a acercar a Dios o no. Y entonces ya no hay una libertad, ya no hay una atadura hacia la ley del Antiguo Testamento, pero sí hay una relación de servir y obedecer al Espíritu Santo. Esa es la gracia. Y la gracia lo primero que hace es darnos libertad, para luego llevarnos y enseñarnos a obedecer al Espíritu Santo. Pero para obedecer al Espíritu Santo yo necesito ser libre de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, algunas personas, dice la palabra, están convirtiendo la gracia, que es libertad de la ley, en un libertinaje. Es decir, ya ni servir a la ley del Antiguo Testamento, ni servir al Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que siempre hay un exceso. Y volvemos ahora a la primera parte. Dios quería rescatar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel venía con una bola de costumbres, venía con una bola de hábitos. En el país de Egipto tenían una bola de costumbres ordenadas por los demonios, y el pueblo de Israel había aprendido eso. Ahora Dios lo saca y Dios le da una señal: circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Vas a cortar todo lo que es excedente, todo lo que está excediendo, porque todo lo que excede va a lastimar al mismo hombre. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto hoy? Porque esto le toca hacerlo al Padre. Si tú te fijas, tal parece que Séfora, le voy a leer cómo traduce aquí la Biblia. En Éxodo 4 le dice, el verso 26, entonces le dejó. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dice, entonces le dejó. Dice, entonces la Séfora tomó un cuchillo afilado, un pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y tocó con él los pies de Moisés, diciendo, de veras tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces le dejó. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. En esta Biblia está más claro que ella se fue. Ella le dejó. Y no volvemos a saber de ella hasta Éxodo capítulo 17, cuando regresa ella cuando Jetro, el esposo el suegro de Moisés, regresa a Séfora y a sus hijos a Moisés.
y los integra nuevamente. ¿Por qué? Porque ella se fue y se llevó a los hijos. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que pertenecía a la tribu de Madián, a un pueblo, a los madianitas. Ellos no eran israelitas. Ella no era un pueblo que entraría en pacto con Dios. Las costumbres de ella, las costumbres de su familia eran muy diferentes. Y por eso ella se molesta con Moisés. Cuando Moisés está a punto de morir, ella lo primero que hace es agarrar el cuchillo y circuncidar a su hijo. Porque tal parece que ella había estado deteniendo la circuncisión de su hijo. Ella había estado deteniendo que Moisés circuncidara. Porque cuando Dios se para frente a Moisés, ella inmediatamente lo relaciona. Este ataque que está sufriendo mi esposa es porque no ha circuncidado a mí. Y entonces lo circuncidan. Fíjense lo que dice en Éxodo 29:15. Sí. Asimismo tomarás uno de los carneros. No, pero Proverbios. Sí, Proverbios 29:15. La vara y la corrección de la sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces la palabra dice la vara y la corrección. Dice, hay veces que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, pero nuestros hijos no están listos para oírnos. ¿Para qué los corregimos? Para ponerlos dentro de los límites, para circuncidarlos en su corazón, para ponerlos dentro de los límites, para que sean circuncidados en sus deseos, en los deseos de su corazón. Entonces, dice, hay veces que la mamá evita que esto sea. Y cuando el niño, a veces que la mamá evita que los hijos sean tratados según sea la necesidad, porque algunas veces los hijos no están listos a hacerles caso. A veces los hijos no están listos a obedecer, a oírnos lo que el papá está diciendo. Dice la palabra, el papá tiene que tomar la vara. La vara tiene varias implicaciones, no solamente es una vara física. A veces la vara implica quitar algunas comodidades, quitar algunas cosas que ellos quieren, que les gusta, algo que haga que su carne ellos sufra, porque este es el límite. Hay un límite. Ellos están queriendo ir más allá del límite por el gusto de su propia carne. Pero ahora no solamente debe evitar esto, sino se les va a quitar esto durante un tiempo como una parte como forma de la vara. Entonces, lo que la palabra está diciendo es que yo debo enseñar a mis hijos a tener un gobierno sobre su vida. Mis hijos no pueden vivir en un desenfreno. Mis hijos no pueden vivir sin poder encontrar el límite de las cosas. Hay un límite, por ejemplo, en las relaciones sexuales.
dentro del matrimonio. Es hasta el matrimonio y dentro del matrimonio. Cuestión de idolatría. Solo a Dios adorarás y a solo servirás. Y así en cada uno de los deseos de la carne hay un límite. Hay un límite. Hay un límite. Y entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y es a través de corrección y si es necesario, lavar. Voy a buscar un versículo. Un versículo que no lo tenía pensado, pero... es en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Verso 2. Si alguien quiere leer. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, para vivir el tiempo, Para no vivir. dice, para no vivir el tiempo que queda, ¿cómo? En la carne. Ajá, dice, para no vivir el tiempo que me queda en la carne, dice, el tiempo que me queda en este cuerpo, dice, no lo voy a vivir conforme a qué? A las concupiscencias o pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios encuentra un límite, y fuera de ese límite ya es costumbres, tradiciones y pasiones de los hombres, de la cultura. Ahora dice el verso 3. Hace ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. ¿Otra vez? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ajá. Para haber hecho lo que agrada a la gente que no conoce a Dios. O sea, vuelve a hacer una diferencia. ¿Qué más? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué más? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. Ok, dice la palabra, a ellos les parece extraño. O sea, a la gente que no conoce a Dios, le parece extraño que la gente de Dios no corra, dice la palabra, no corra, porque ellos corren, dice, en el mismo desenfreno, es decir, no hay límite, no hay gobierno, hacer lo que se desea, es lo que finalmente la gente que no conoce a Dios va a encontrar. Dice, a ellos les parece cosa extraña, dice que nosotros no, que ya nosotros no estamos en el mismo sentir de ellos, corriendo en el desenfreno y disolución, y por eso, ¿qué dice? Os ultrajan. No, bien, entonces nosotros tenemos que observar a nuestros hijos y saber que ellos están en este conflicto. El mundo, la gente que no conoce a Dios, es una presión social muy fuerte para nuestros hijos.
Y dice la palabra que cuando nosotros estamos tratando con ellos, cuando nosotros estamos enseñándoles a no correr en un desenfreno, sino a aprender a poner límites en su vida, dice la palabra que ellos van a ser extraños al mundo. Y ellos necesitarán nuestra ayuda y nuestro apoyo. Ellos necesitarán que nosotros les apoyemos. Es decir, no solamente que nuestros hijos sean alguien que tiene gobierno a su cargo. No solamente que aprendan eso, sino que aprendan también a cómo caminar en medio de un grupo de gente que los considerará extraños. Y esto es porque a la gente le gusta que todo el mundo haga lo que ellos hacen, pero nuestros hijos van a ser diferentes. Entonces, todo este tema ha sido sobre la circuncisión del corazón, es decir, quitar los excesos, aprender a tener límites, aprender a que mi carne va a estar sujeto a enseñar a nuestros hijos a desarrollar dominio propio. Y es tremendo lo que le pasó a Moisés, que Dios se enfrenta con él. Dice la plenitud, dice que las costumbres de los madianitas o de la bandera Séfora no acostumbraban la circuncisión y a ella le causaba le desagradaba. A ver, Leo. No, si la Biblia esa nomás falta que la leamos. ¿Verdad, Miguelón? Sí. Dice, la circuncisión era algo que servía de señal al pacto de Dios con su pueblo y que había sido instituida por Dios mismo. La no realización de este rito puede haberse debido a la repugnancia que su mujer sentía por esta práctica, o como una forma de adherirse al rito marianista, que exigía que los varones fuesen circuncidados en la pubertad. Pero como cabeza de la familia, Moisés debía haber llevado a cabo esta ceremonia cuando su hijo tenía 8 días de nacido. Como está a punto de convertirse en el libertador de Israel, Dios no está complacido y utiliza Séfora para llevar a cabo lo que Moisés debió haber hecho. Bien. A veces nosotros tenemos muchas cosas que hacer. A veces nosotros tenemos muchos problemas también. A veces nosotros nos encontramos bajo una presión económica o cualquier otro tipo muy fuerte. Pero la palabra dice que no hay excusa. Nosotros tenemos que observar, tenemos que atender a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles a caminar, aprendiendo a poner límites a todos los deseos que su carne va a hablar de la carne es hablar de deseo. Y hay un límite. Dios no está hablando de que nuestros hijos vivan como monjes, pero habla de un límite. Y habla sobre todo que ellos aprendan a poner este límite, a realizar este límite. Cuando el Espíritu Santo dice hasta aquí, que ellos aprendan a decir hasta aquí. Porque Dios desea gobernar la vida de nuestros hijos. Y si nosotros
tenemos cuidado con esto, la palabra dice, vamos a tener problemas con Dios. Es muy fácil olvidarse de nuestros hijos y es muy fácil dejarlos que hagan todo lo que sus amigos les dicen. Es muy fácil dejarlos para que hagan lo que se hace todos los jóvenes del Saltillo. Es muy fácil olvidarse de ellos y quitarse la molestia de estarlos frenando, de estar hablando con ellos, de estarles enseñando con paciencia. Pero dice la palabra, eso no es lo que Dios quiere. Y algo muy importante es que el colegio, la escuela, no puede sustituir al padre. ¿Cuál sería el propósito o función de un colegio, o de la escuela, o de la misma iglesia? Es ser un apoyo al trabajo que es responsabilidad de los papás. Es decir, los papás tenemos la responsabilidad de la educación de los hijos, pero tenemos que a veces apoyarnos en gente que tiene alguna gracia o conocimiento o tiene alguna habilidad que a veces como papás no tenemos. Y ellos pueden tener esa habilidad, ellos pueden tener un conocimiento, ellos pueden tener una gracia y nos pueden ayudar, pero no sustituir en la responsabilidad. Nuestros hijos tienen que realizar, nuestros hijos tienen que saber que es la autoridad, es la responsabilidad del papá. Y el problema se presenta cuando el papá piensa que es responsabilidad del colegio. No, el colegio solamente está ayudando al papá. ¿Cómo sería un trabajo extraordinario en este aspecto? Cuando un maestro, una maestra está disciplinando o corrigiendo a un niño, bueno, el niño no quiere hacer caso. Entonces, la maestra toma una corrección, usa una disciplina, evita que vaya al recreo o alguna cosa así, pero no hace caso al niño. Entonces la maestra lo llevará con el director, a la dirección. Y la dirección tomará algún otro tipo de llamar su atención. Y si el niño no hace caso, lo ideal es que la dirección y el maestro hablen con el papá. Y el papá escuche sin molestarse. Porque el colegio es el apoyo que él necesita. Pero el colegio no tiene la autoridad que tiene el papá. La autoridad Dios la dio al papá. Entonces, el niño encontrará que el papá le va a disciplinar, que el papá le va a corregir cuando el hijo no está haciendo ese trabajo. Cuando el hijo no está escuchando al maestro, cuando el hijo no está escuchando al director, entonces el papá va a hacer una disciplina extra. Y entonces el niño va a entender que el maestro y la escuela están siendo colaboradores de su papá. Y entonces el niño va a escuchar más en la escuela, porque sabrá que el papá está apoyando a la escuela. Claro que el papá no puede apoyar lo que esté fuera del orden de Dios. No puede apoyar que su hijo sea maltratado físicamente, pero el colegio no tiene esa intención. Por eso el colegio llega hasta un límite, y fuera de ese límite tiene que ser el papá quien intervenga. En algunos colegios cristianos, cuando llega un momento que el niño no hace caso, invitan al papá, y entonces el papá y el director o el maestro les platican, y luego el papá toma al niño, se lo lleva a su casa, y en algunos casos ahí mismo en la dirección le pone su orden.
En otros casos, lo lleva a su casa y ahí lo pone en orden. Pero el niño entiende entonces que su papá está apoyando la escuela y que la escuela está siendo como un siervo, alguien que está sirviendo al papá. Entonces, de otra manera, cuando un papá no quiere disciplinar a su hijo, cuando un papá no quiere enseñar a su hijo a poner límites en su conducta, entonces el papá no necesita ayuda. Entonces el papá puede llevar a su hijo a cualquier escuela donde no esté hablándose del pacto de Dios. Porque aquí lo que se está haciendo en el colegio es circuncisión, límites. Y esto quiere decir que el papá, no siempre la mamá, aunque siempre viene la mamá, pero el papá de vez en cuando debe platicar con el maestro y el niño debe verlo, para que el niño vea que la escuela no está haciendo una cosa extraña, sino que la escuela está haciendo algo que el papá le ha pedido que haga. Es decir, el hijo va a ver al papá, que el papá es el que tiene la iniciativa y la escuela solo es un siervo del papá. Porque eso es lo que la escuela es, un siervo del papá. Porque la responsabilidad es del papá, pero el papá se está apoyando, la escuela le está sirviendo al papá, enseñando a sus hijos a aprender a ser circuncidados. Hay muchas escuelas que no están en este sentido. Hay muchas escuelas que no están preocupadas por esto. Me encanta la de los Beatles, esa de Let It Be, déjalo ser. Hubo después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de las naciones involucradas tomaron pues, mucha tendencia en la sociedad. Y los ejércitos de ser de 20,000 personas vinieron a ser de 200,000 personas. Hubo muchísimos gente en el ejército. Regresan los hombres de la guerra y ellos habían aprendido lo que es disciplina, lo que es un límite, lo que es caminar bajo un orden. Llegan y entonces ellos se casan, esos jóvenes que regresan de la guerra, y quieren hacer de su casa un cuartel. Y el problema fue que ellos no tenían el amor y la paciencia para enseñar a sus hijos correctamente, como es diferente ahora con nosotros. Que Dios nos ha dado el amor y nos ha dado la paciencia, la comprensión. Entonces, lo que ellos hacen es convertir su casa en un cuartel. Y eso hace que nazca otra generación atosigada por una disciplina militar sin amor. Y entonces viene otra generación. Y esta generación dice, nada de disciplina. Mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Let it be. Déjalo ser. Y entonces en los 60 nace una generación de hippies. Hombres y mujeres que no querían ningún límite en su vida. Que querían hacer lo que se les pegaba a su gana. Si alguien quería tener 3 mujeres, 3 mujeres. Si alguien quería dejar a 2 y quedarse con 3 más, las dejaba y se iba con otro. Y entonces no trabajaban, no querían horarios, querían vivir de noche y dormir de día, excesos de drogas, alcoholismo, desenfreno total. Entonces, de una disciplina militar a un exceso de desenfreno. Entonces dice el Señor, ni una ni otra. Es una disciplina en amor. Y eso es lo que hace la circuncisión. Y lo que estamos recomendando ahorita es que mantengas más comunicación con los maestros de tus hijos, en la escuela dominical y en la escuela, en el Instituto Victoria. Que mantengas más comunicación, porque vas a encontrar algunas cosas en tus hijos que puedes atender a tiempo ahorita, porque es el mejor tiempo.
El problema de Séfora es que ella quería circuncidar a sus hijos en la pubertad. Y Dios dijo, no es en la pubertad, es recién nacido. Es decir, entre antes, mejor. Y lo interesante de esto es que la circuncisión en un recién nacido no duele ni molesta al niño. La circuncisión en un joven es muy molesta y muy dolorosa. Cortar el excedente de carne. Hecho, me gustaría, si tiene algunas preguntas, comentarios, con toda confianza. A ver, en mi caso, hemos estado orando. Yo no soy de los que cargan con la barba, pero mi esposa, ella sí, por cualquier cosita, todo lo que le cuento. Yo le digo que no, eso no es bueno, porque al rato él siente a veces habla conmigo. Así llega de repente y me dice, oye, ¿por qué mi mamá más me pega a mí? Digo, pues es que a lo mejor te corta mi dice, pero a mi hermana no me hace nada. Digo, bueno, habla con tu mamá y a veces siento como que él ya pierde confianza con él. Entonces yo le hablo a ella y le digo, mi niña me está diciendo esto. Y ella se disculpa con él y le dice, sí, pero por cualquier cosa me pega. Si mi papá me habla y yo le hago caso. ¿Quién está mal? Ahí lo que te recomendaría, hermano, es que